Bien, hablamos de economía. El doctor Antonio Siriaco Cruz. Yo me voy a tomar el sol. Ay. Felicidades. Voy a tomar el sol. Ya el sol se acostó. Ajá, no todavía. El mundo se Lo está más acabando. que puedes tomar es la luna, la luz de la luna. El mundo se está acabando. Hay que arrepentirse pronto. La luna. El mundo se está acabando. Doctor, buenas tardes. Nada, aquí. Vemos que jueves. hay una revuelta en Colombia por el tema de la reforma tributaria. Mira, el caso de Colombia es un caso que uno tiene que verse en ese espejo. Es una reforma profunda, ¿no? Pero evidentemente que el 73% de los impuestos allí va a recaer, en el caso del proyecto de ley que se sometió al Congreso colombiano, caen las personas. Eso implicaba incremento en servicios básicos, el agua, la luz, energía eléctrica, pero también eso ampliaba el ITEVIS a alimentos. Mira, Ampliaban la base. sí, la base, una ampliación de la base. La situación que ocurre con la ampliación de la base es que, por ejemplo, en Europa, todo paga ITEVIS. Los alimentos tienen una tasa reducida, pero es obvio que los niveles de ingresos promedios en Europa de los hogares es diferente, por ejemplo, en América Latina. El salario promedio en dólares en Colombia es alrededor de $240. Entonces, todo eso son situaciones que uno tiene que verlo en el contexto. Incluso ellos incorporaron un elemento interesante, ¿no? Con la finalidad de establecer un nivel de protección, vamos a decir, a hogares pobres, y establecieron la famosa renta básica universal, que es un tema que se está discutiendo mucho en Europa y en muchos lugares. Sin embargo, todo el peso, vamos a decir, de los impuestos, del costo, eso evidentemente que iba a afectar grandemente a sectores medios y básicamente a sectores medios. Y eso fue la reacción de la población. O sea, la población en cierta manera se ha opuesto de manera tajante, porque hay que decir lo siguiente: no es que en Colombia o en la República Dominicana exista la necesidad de hacer un pacto fiscal, pero yo lo que pienso que incluso eso también en el caso de Colombia primó en la crispación de la gente es el momento en el cual tú estás haciendo esa reforma. Estamos saliendo mínimamente, algunos países más que otros, de una de las crisis más profundas que ha vivido la humanidad en términos económicos. La gente ha salido poco a poco de vamos a decir, de un constreñimiento social, de una cerrazón, vamos a decir, y esto no es fácil, ¿no? Esto ha generado muchas situaciones nuevas, la gente y ha incorporado a la dinámica económica y social muchos elementos nuevos, todo el contacto desde remoto, desde nuestros hogares, en las escuelas, en las universidades, y evidentemente que esto ha hecho que una gran parte de la población reaccionara en Colombia de esa forma. Por lo tanto, hay que tomar en consideración que hay muchos sectores que no se han recuperado, hay muchas empresas pequeñas y medianas que también no se han recuperado. Entonces tú en ese contexto establecer una reforma, un pacto fiscal es un tanto complicado. Por eso yo he sido partidario que en el caso dominicano, si se hace algún tipo de arreglo de carácter fiscal, tiene que ser de baja intensidad, para evitar cualquier situación. ¿A qué usted llama de baja intensidad? Baja intensidad, yo pienso que el gobierno puede conseguir, no sé, añadir a la presión tributaria 2.5 puntos porcentuales, no un 4, como muchos me piensan, un 3.5. Sí. Es decir, que tú puedas concentrar gran parte del coste, vamos a decir, en aquellos que más tienen, grandes contribuyentes, incluso a la gente no le gusta mucho esto, pero algunas figuras transitorias en grupos
económico que le ha ido muy bien. Entonces yo creo que eso en caso de... Ahora, ¿qué es lo ideal para mí? Yo creo que la República Dominicana, incluso eso lo dice el comunicado del Fondo Monetario Internacional, que es una de las economías en estos momentos con mayor capacidad de recuperación. Si es así, y los datos indican eso, y además que vamos a tener un golpe de suerte, lo estamos teniendo con el crecimiento de la economía norteamericana, ese ciclo de expansión que va a tener y está teniendo la economía norteamericana no va a beneficiar y no está beneficiando incremento de las remesas, incremento de la inversión extranjera. Todo eso, en cierta manera, va a mejorar la actividad económica y eso va a traer como consecuencia que el gobierno de manera natural pueda mejorar sus recaudaciones. Ya Aduana ha dicho que ha mejorado sus recaudaciones, lo mismo que la DGI. Entonces yo creo que es de prudencia en ese sentido no meter y embarcar a la población dominicana, y digo no solamente a los grupos de clase media, sino también a grupos empresariales, pequeñas y medianas empresas, que yo creo que todavía el tejido empresarial dominicano, el tejido social, no está lo suficientemente consolidado para nosotros entonces decirle, mira, es hora de que tú aporte más o que el otro aporte más. Entonces todo esto nosotros tenemos que verlo en ese contexto, pienso yo, y hay que ver al final las reformas fiscales o cualquier reforma no son reformas técnicas solamente, eso tiene un coste político, eso tiene un beneficio político, y hay que sopesar si los costes o beneficios son más que los beneficios son más que los costes, o que los costes son más que los beneficios. Todo eso hay que verlo en ese contexto. Yo creo que hay que comenzar la discusión, a lo mejor, porque no es verdad que una reforma fiscal, el gobierno presente la propuesta y no es verdad que eso va a durar 3 meses o 4 meses la discusión. No. No es verdad. Claro que no. Entonces, eso se va a pasar todo este año y el año que viene. Claro. Y eso significará que lo más probable, algún acuerdo que se llegue, eso se va a iniciar en el 2023. Yo pienso que ya en el 2023 habrá una consolidación importante de la recuperación de la economía. Ahora, si tú, en medio de una recuperación, como va la economía dominicana, tú estableces o ejecutas un tipo de reforma, tú lo que estás haciendo es que estás ralentizando ese proceso de recuperación, le está quitando capacidad a la gente para que consuma más y capacidad a las empresas que puedan recuperar gran parte de sus ingresos o su flujo de efectivo para que puedan invertir. Pero es un parcho. No, pero la situación es la siguiente. Yo lo que creo que si tú ganas tiempo y posteriormente puedes pasar gran parte de este año, el próximo año, analizando, discutiendo, puede tener mínimamente una reforma en el 2023. Porque la gente dice, bueno, el endeudamiento es verdad, pero el endeudamiento no es solo de la República Dominicana ahora mismo. Estamos hablando de una situación de carácter mundial que también se le puede buscar una solución mundial, internacional, a través de los organismos internacionales, y no es verdad que un organismo internacional va a presionar en estos momentos a ningún país para que haga política de ajuste para el pago de la deuda pública. Pues yo insisto en que hay dos factores. Uno de ellos es que todo este tipo de reformas que se hacen sobre la base de un momento de crisis o de ajustar la situación de una economía tienden siempre a la imposición de impuestos. Y eso tiene un costo político que hay que ver si los gobiernos están en la disposición de aceptarlo. Número uno. Así es. Y número dos, que es yo diría no sería hasta justo que nada más se impongan impuestos y al otro lado no. Claro. Debe ser, por eso se habla de una reforma que sea un equilibrio. Equilibrada, integral. Ese es uno de los planteamientos. Y el segundo planteamiento es que realmente la República Dominicana tiene que hacer una reforma. Bien, pero ¿quiénes van a hacer la reforma? Porque lo que se habla es de que quienes hacen la reforma o intervienen en una reforma son principalmente los responsables
de una situación, por ejemplo, del pago de esos mismos impuestos con una evasión que ronda entre el 40 y el 50% en República Dominicana. Claro. Entonces, serían unas partes idóneas para participar en un acuerdo de todos. Esas son de las cosas que a la gente le queda esa duda, doctor. No, yo pienso, Rudy y Georgie, que de eso se trata. Por eso es que se requiere tiempo. Sí. Porque las cosas no son así. O sea, tú has mencionado una serie de restricciones que son evidentemente muy claras, porque al final los grupos de intereses, los grupos económicos, los grupos sociales que se ven afectados, echan su pleito. Y entonces ahí viene entonces la visión del gobierno, la propuesta del gobierno, cuál es la intención misma del gobierno, hacia dónde el gobierno quiere apuntalar una reforma, si es una reforma que va a impulsar la inversión, si es una reforma que va a consolidar la cohesión social de una nación. Todo eso tiene sus aristas. Con un conjunto. Es un conjunto de elementos. Yo creo que el gobierno está muy preocupado. Es la intención que yo veo. Bueno, el crecimiento de la deuda que hay que pagar. Claro, pero yo pienso que eso tampoco implique que se acelere y que tomen decisiones muchas veces, como tú has dicho, que al final las cosas no queden bien cuadradas y que sea un parche más. No, vamos a tomarnos el tiempo para analizar bien qué queremos nosotros, cuánto el Estado quiere incluso recaudar, porque en principio he escuchado a algunas personas, no, el Estado necesita 3.5% porcentuales adicional. Usted dice que hasta un 2.5 sería manejable. Yo ¿Y cómo alcanzar ese 2.5? Bueno, yo creo que hay elementos importantes. El fondo habló de una revisión de las exenciones. Hay un margen que pienso yo, que no se puede tocar. En el caso, por ejemplo, de el ITEVIS, la salud no se puede tocar. No se puede tocar la educación. Hay determinado tipo de impuestos a las personas que yo creo que en estos momentos no se pueden tocar. Y estamos hablando de un monto estimado para este año de 209 mil millones de pesos en exenciones, casi el 5%. Entonces te queda un margen a ti, vamos a decir, de 100 mil millones, donde tú dices, bueno, en esta coyuntura yo puedo de esos 100 mil millones tratar de conseguir 50 mil. Por poner un dato. Ya estamos hablando del 1% del PIB. Hay otro monto, hay un axioma que yo digo que debe ser un axioma, algo permanente, que es el combate a la evasión fiscal, a la elusión fiscal. Y además el gobierno viene con una campaña de mejorar la calidad del gasto, y que entre esos dos elementos fácilmente tú puedes conseguir en el año 2022 alrededor de medio puntos porcentuales. Medio puntos porcentuales, estamos hablando de 25 mil millones. 25 mil millones. Ya tú le sumas 75 mil millones. Entonces, luego tú dices, bueno, ¿cuáles son? 1.5. Claro, entonces, ¿cuáles son aquellas actividades que le ha ido bien? Entonces, ¿dónde están los grandes contribuyentes? Y ahí tú negocias y tú dices, mira, usted le ha ido bien, nosotros le podemos poner... Empecemos por las AFP, que le ha ido súper bien. AFP, otros sectores que no han tenido crecimiento negativo, y entonces tú, a partir de ahí, tú puedes sacar un 1%. Oye bien, y tú le añades alrededor de, adicionalmente, 180 mil, 175 mil millones de pesos. Y eso, en cierta manera, tú dices, bueno, es un parche, bueno, es lo que en este contexto tú puedes hacer. Porque nosotros hemos perdido mucho tiempo. Mira, hay un error, desde mi punto de vista. ¿Tú crees que nosotros debemos de ir al médico cuando nos sentimos mal? Al contrario. Al contrario, ¿verdad que sí? Cuando tú te sientes bien, pero tú tienes que establecer como axioma una consulta permanente, como un mecanismo de precaución. Una cultura. Una cultura. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Todos los economistas te dicen, es el mejor momento para hacer ajustes cuando hay crisis. ¿Tú crees que es posible eso? Es al revés. Por eso te preguntaba. Claro, es al revés, señores. Generalmente hay que tratar de hacer ajuste, Georgie
Y cuando Rudy, usted está bien. Cuando tú estás bien. Porque cuando yo estoy bien y me dicen, Siriaco, tú puedes poner 1,000 pesos más. Yo, claro que sí. Y también debo ahorrar. Y también debo ahorrar. Pero cuando tú me dices a mí en una situación que yo estoy desempleado, por poner un ejemplo, que te aporte 1,000 pesos, 2,000 pesos, ¿qué te voy a decir? No puedo. Entonces, yo creo que esa lógica, que es una lógica que es incorrecta, debemos de superar. Nosotros debimos hace tiempo de hacer una reforma o un pacto fiscal. Y lo debimos de hacer precisamente en los tiempos de bonanzas, en los tiempos donde la economía crecía un 6.1. Y debimos de endeudarnos menos en esa época. Entonces, hemos hecho todo lo contrario. Por lo tanto, Bueno, lo que pasa es que en esa época usted sabe por qué se endeudaban. Bueno, pero está bien, pero eso está mal, eso fue mal. La eso, calidad del gasto. Claro. Entonces, ahora que hay una situación muy sui generis, donde la gente necesita una recuperación, donde la economía dominicana va por el camino de recuperación y donde tendrá, pienso yo, un golpe positivo, de suerte, que va a impulsar la actividad económica. Si tú hablas de reforma, si tú aplicas una reforma, entonces tú lo que estás ralentizando la recuperación, es mi punto de vista. Por eso yo creo que es muy, vamos a decir, sería muy sano, sería algo positivo que uno tratara de posponer esta reforma o comenzarla a discutir, pero evidentemente que en el 2023 esto se pueda hacer una realidad, pero después que consolidemos el proceso de recuperación. El Fondo Monetario Internacional señala que la República Dominicana es de los países con las mejores posibilidades para su recuperación. Lo dijo en el más reciente comunicado. En el más reciente comunicado. Entonces, yo te pregunto, Georgie, si eso es así, ¿qué tú crees que podría traer como consecuencia una reforma fiscal? Bueno, es porque al final una reforma fiscal significa que el gobierno va a tener que mejorar la calidad del gasto, el gobierno va a tener que revisar la estructura del sector público y que habrán algunos ajustes allí que al final va a implicar desvinculación de gente, por más que uno diga. Si tú me dices que vamos a reorganizar el sector transporte, algún tipo de efecto va a tener eso en términos de sacar gente del sector público, ¿verdad? Pero también tú vas a limitar la capacidad de gasto de los hogares y también la capacidad de inversión de las empresas. Entonces todo eso yo creo que hay que ver en este contexto. No es que no estamos, yo creo que aquí hay que hacer un gran pacto, aquí hay que hacer una gran reforma, pero hay que ver el contexto en el cual se va a hacer. Entonces, si el gobierno ve que esto le da mucho mayor beneficio en términos políticos que costo, bueno, si asume eso, y eso hay que medirlo. Eso hay que medirlo. Bueno, pero parece que estamos obligados de todas maneras, doctor, a transitar ese camino. Bueno, entonces eso es lo que pinta el panorama. No, es así, pero porque eso, ¿cuál es la otra salida? ¿Seguir endeudándonos? No, pero que yo pienso que no estamos planteando que sigamos hasta perpetuo seculorum. No. Lo que estamos diciendo es que este año es un año de recuperación. Y este año tú puedes comenzar la discusión de una reforma y que te llevará el año próximo. Y que tú puedes en ese sentido hacer algunos ajustes, como yo lo he dicho, pero que sea de baja intensidad, para evitar cualquier tipo de situación social. Pero el tiempo dirá. Usted señaló, citó un tema, un punto neurálgico, que es la evasión. Sí. Es alta la evasión. Sí, es alta la evasión, tanto del impuesto sobre la renta como del ITEVIS más. Y yo no sé si ustedes vieron cuando el presidente de la República estaba en Europa, en este caso en España, que la vicepresidenta firmó un decreto sobre el precio de transferencia
Y al final lo que estamos hablando de precios de transferencia es que eso está tratando de tapar entuertos en determinados sectores donde hay muchas filiales de grandes cadenas y que muchas veces a partir de esa vinculación entre filiales y grandes cadenas que operan fuera, hay mucho trasvase de recursos y hay mucha información que no es la correcta y que cuando la DGI la recibe, muchas de estas empresas que son quizás de las más prósperas, entonces reportan pérdidas. Pero todo eso es una práctica, vamos a decir, a partir, como decimos nosotros, de una contabilidad muy creativa. Aquí hay negocios donde usted va y le dicen, si me pagan en efectivo, te tumbo el ITEVIS. Así es, así es. O si no, págame en efectivo. Que no, eso tú me lo pagas en efectivo. Todo eso es una situación que lamentablemente es parte de la dinámica. Y es una realidad. Y es la realidad. Claro, es la realidad. De elusión fiscal. Ese es el concepto, vamos a decirle, técnico, legal, y lo otro, porque lo otro ya es una penalización, ¿no? Una violación flagrante a las leyes. Pero por eso yo digo que cerrando esas brechas ayudamos por lo menos a que sea menos traumática. Por eso he dicho que la debe otra ser un parte de la axioma, receta. debe ser algo permanente que concomitantemente con la reducción, vamos a decir, o la eficientización del gasto, tú puedes agenciarte solamente por esos aspectos de eficiencia alrededor de 25 mil millones. Nada más. Bueno, doctor, como siempre, un gusto poder compartir con usted este segmento de economía en el rumbo de la tarde. Que debía ser un programa entero. Con esto nos despedimos con esta cátedra económica que el doctor Antonio Siriaco Cruz, próximo decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Óiganme bien, no se equivoquen, ¿eh? No se equivoquen. Gracias. Señores, hasta mañana, si Dios lo permite. Aquí termina el rumbo de la tarde con los poderosos. A continuación, no se diga más.